Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor le bendiga, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conexión de Fe. Gracias por permitirnos compartir con ustedes y poder llegar hasta sus hogares a través de estas pantallas, de estas cámaras. Y gracias por tomar de su tiempo para escuchar el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Gracias por darnos el privilegio de ser nosotros quien le lleve hasta su casa esta bendición y que podamos nosotros también recibir bendición a través de lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. En este día vamos a hablar algo muy, como siempre lo hemos dicho, muy importante acerca de la palabra de Dios. Toda la Biblia es importante en su totalidad, pero hay temas específicos y en este día queremos compartir un poquito acerca de lo que Dios está haciendo y el tiempo que Dios nos está dando para cada uno de nosotros tomar esa reacción que se supone deberíamos de tomar y pues tomar conciencia de todo lo que nos espera, ¿no? Si estamos apartados o separados de las cosas del Señor. Vamos a la palabra de Dios y le voy a invitar aquí que vaya conmigo en el libro de Génesis, en el libro de Génesis 7, y dice la palabra aquí del 13 al 16, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de todas especies. Vinieron pues con Noé al arca de Dios y de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, dice de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Hermano, esta porción es la que debería de ponernos a pensar, esta última porción que leímos. La Biblia dice que Dios fue el que ordenó, Dios fue el que preparó el arca, aunque sabemos que Noé fue el que trabajó en ella, Dios fue el que realmente hizo todo. Él preparó todo y ahora nos enseña también que Dios fue quien cerró la puerta. Y de verdad, ¿cuánto tiempo falta para que el Señor nos cierre la puerta en este tiempo? En estos días que estamos viviendo una vida de promiscuidad, en este tiempo que vemos un mundo de irregularidad en todo el mundo, generalizando todo. Y qué triste es ver cómo está todo el pecado, todo el mal, está evolucionando tanto que hoy vemos tantas situaciones tremendas en el mundo y la gente no quiere reconocer esa necesidad de Dios en nuestras vidas. Le voy a pedir que oremos en esta mañana y que el Señor nos ayude a continuar trabajando y que nos ayude a continuar pensando para poder actuar correctamente de acuerdo a su palabra. Vamos ahora, Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permite de poder leer su palabra, de poder atender a ella, Señor. Le pedimos, Padre, que nos dé sabiduría para lograr, Señor, hacer nuestra parte, Señor, que nos corresponde, pero no por impulsión de la carne, sino guiados por su Santo Espíritu, Señor. Ayúdenos, Padre, a ser útiles y, Padre, en este día le ruego que usted me dé palabra de sabiduría y yo pueda compartir su palabra correctamente, Señor. Ayude a cada vidente, a cada televidente que está del otro lado, Señor, y que este mensaje que vamos a leer en el día de hoy, que vamos a escuchar, Padre, que sea de bendición y transformador en nuestras vidas, Señor. Le pido por todas las personas que vayan a abrir su corazón al Señor, que usted les dé sabiduría para que lo hagan correctamente, Señor. Toque vida, Señor. Sálvenos, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Y amén. Ok, el tema que quiero compartir con ustedes es cuando Dios cierre las puertas o la puerta. Va a llegar un momento en que esto va a terminar. Va a llegar un momento en que no podremos más continuar de acuerdo a lo que estamos viviendo y lo que se está viendo en el día de hoy. Es increíble cómo el mundo está caminando y lo más triste de todo es que la mayoría piensan que la Biblia es una historia y solamente es un libro de historia y no es un libro realmente para regirnos a través de él.
cuando realmente la palabra de Dios es lo único verdadero que tenemos y lo único que nos puede llevar a la salvación, a conocer al Salvador. Por muchos años se ha estado predicando el evangelio de la salvación. Se ha estado dando advertencia tras advertencia sobre el tiempo y la eternidad, pero la mayoría de estas personas y de todo lo que las personas están escuchando, la mayoría de los que escuchan mensajes bíblicos y de los que escuchan la palabra de Dios lo anteponen y lo toman como que esto ya es un mito, es una historia, es algo que no sucedió. Pero realmente la palabra de Dios es tan verdadera, tan cierta, tan viva y tan eficaz, que se va a cumplir todo al pie de la letra como está escrito en la palabra de Dios. No importa quién crea, no importa quién no crea. La veracidad, dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, que la falta de ellos, la falta de fe de las personas no hace nula la veracidad de Dios. No importa si las personas creen o no creen a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios por sí misma. No se va a dejar de cumplir por algunas personas que no creen. Pero tú que me estás escuchando y que estás escuchando este mensaje, yo te exhorto y te animo. Pon atención a la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, y Jesucristo también varias veces lo repitió, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a cada uno de nosotros, porque estos días vienen. Y de acuerdo a lo que estamos viendo y viviendo, cada vez es más inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que atentamente impulsamos y animamos y exhortamos a las personas para que se acerquen a Dios, y la palabra nos exhorta y nos pide que nos acerquemos a Él mientras puede ser hallado, porque va a llegar un momento donde Dios va a cerrar la puerta y no va a haber oportunidad para nada más. Qué triste es ver cómo rechazan al que viene a ayudar solo porque viene a ayudarte a cambiar de vida. Pero solo porque no te gusta la manera que te lo está enseñando o la manera que te lo está diciendo, y no nos gusta la manera o lo que se nos ofrece, entonces nosotros no nos gusta y preferimos rechazarlo. Va a llegar un momento en que la persona se va a dar cuenta que todo lo que está predicando y todo lo que está enseñando es una realidad. Va a ser demasiado tarde. Se me viene a la mente cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, pendiendo de ella. Y algunos de los romanos se arrimaban y le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y entonces vamos a creer en ti. Cuando Jesucristo no hizo caso a la petición de estos hombres, pero cuando la Biblia dice que Jesucristo entregó el Espíritu y dijo consumado es, la palabra del Señor dice que hubo tinieblas por 3 horas. Y entonces un hombre expresó estas palabras: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y esas palabras ya no pudieron cambiar nada. ¿Por qué? Porque ya estaba terminado todo. Esas mismas palabras mucha gente las va a estar repitiendo cuando se den cuenta que todo lo que la palabra de Dios es verdad y que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y mucha gente estará diciendo: ¿por qué no escuchamos? De verdad era cierto lo que los cristianos nos decían. En verdad es cierto todo lo que la Biblia enseñaba. Pero demasiado tarde. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es cuando puedes abrir tu corazón. Hoy es el día que tú y yo podemos usar para poder hacer ese cambio, no solamente de vida, sino un cambio de dirección. Nosotros los que estamos en Cristo, hay una dirección que nos lleva, una dirección al cielo. Los que están sin Cristo, hay una dirección totalmente opuesta a los que estamos con el Señor. Y es mi oración que usted escuche y que usted aprenda y retenga todas estas enseñanzas. Dice que en el tiempo de Noé, Dios puso un plazo muy claro y muy específico. Dios puso un plazo para cumplir lo que Él había dicho que iba a hacer, para que las personas escucharan el mensaje y respondieran a la invitación, pero que respondieran positivamente. La palabra de Dios no nos deja sin explicarnos cada una de las cosas que está pasando. Cada una de las situaciones que Dios está poniendo también nos da la explicación. El problema es que a veces nosotros no hacemos caso. La Biblia nos enseña aquí en el libro de Génesis 6:3 y nos dice el Señor: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años.
Y esto es muy importante que entendamos. Aquí estamos hablando que Dios estaba planeando acabar con toda la humanidad en ese tiempo. Estamos hablando que Dios dijo, les dio un plazo de 120 años y no eran 120 años para que el hombre viviera. Aquí nos da un periodo de 120 años y este periodo se refiere al periodo de tiempo que Dios les dio 120 años para que el hombre se arrepintiera. Sin embargo, no fue así. ¿Cómo sabemos que Dios le está dando? Dios no está hablando de la edad del hombre, como yo he escuchado algunos predicadores diciendo que Dios les dio de ahí para adelante iban a vivir 120 años, y no es así, porque después de que el diluvio llegó, todo ser humano murió con la excepción de Noé y su familia. Así es de que, de acuerdo a esto, de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que Dios dio un periodo, un lapso de 120 años para que la gente escuchara el Evangelio, para que la gente entendiera que había salvación y que había un Salvador. En ese tiempo, Jesucristo aún no había entrado en acción, pero desde ahí ya estaba ofreciendo esa salvación. Sin embargo, desde ahí también ya está el rechazo por Él. ¿Cómo sabemos que no son 120 años de vida, sino 120 años de lapso? Miren lo que nos dice la palabra aquí en Génesis 19:28. La Biblia dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Entonces, si hubieran sido 120 años, Noé no hubiera pasado de esa edad. Pero dice aquí claramente que después del diluvio, Noé todavía vivió 350 años. Entonces, Dios hubiera mentido. Lo que estamos hablando es de que Dios puso un periodo de 120 años para que esa gente, en esa generación, en toda esa multitud que vivía en ese tiempo, hubo 120 años de amor, de enseñanza, de predicación y de gracia, si le podemos poner así, de parte de Dios para la humanidad. Sin embargo, no les interesó. 120 años predicando y ni uno solo de todos los que estaban ahí lograron entender el mensaje de Dios, con la excepción de la familia de Noé. Los hombres estaban tan ocupados que nunca escucharon la palabra de Dios. Estaban tan ocupados que no hubo tiempo de escuchar que lo importante no es lo que tenemos aquí, lo importante es lo que viene después de que pasemos nosotros de este mundo. Muchas veces se ha explicado y se ha malentendido o se ha mal enseñado que la persona muere y que Dios va a tener compasión de todos. Mire, Dios tiene compasión de los que estamos aquí ahorita. Dios tiene amor por ti. Dios te ha mostrado su amor. Ha enviado a su Hijo para que tú y yo entendamos que Él nos ama. Pero el problema es de que la gente ama más las tinieblas que la luz. El problema es que la gente está tan ocupada en este mundo que no tienen tiempo de escuchar lo que es la palabra del Señor y las ofertas y las bendiciones que Dios está ofreciendo a través de su palabra. Mira lo que nos dice aquí en el libro de Lucas. En el libro de Lucas 17 dice la palabra del Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Hablando de Jesucristo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Como fue en los días de Noé, así también serán en estos días, y así estamos viviendo exactamente. Pero miren lo que dice en el 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Dice la palabra de Dios en el 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire, no podemos negar que Dios nos está advirtiendo. No podemos negar que Dios nos está dando la oportunidad. No podemos negar que hay compasión y amor de parte de Dios para con la humanidad. Dios nos está advirtiendo, viene destrucción, vienen problemas a este mundo, viene un momento en que este mundo va a ser totalmente destruido. En el libro de Pedro nos enseña que todos los elementos de esta tierra serán quemados, todo lo que en ella exista, todo lo que aquí hay será destruido. Pero nosotros estamos tan ocupados, no tenemos tiempo de escuchar esas verdades. Y como dije en el principio, para muchos esto es un mito. Para muchos es una historia, para muchos es algo que no pasó y algo como que se inventó.
Pero llegará el momento en que la mayoría en la humanidad estará diciendo, realmente los cristianos tenían razón. La palabra del Señor nos enseña que Noé predicó 120 años y la gente no quiso escuchar. La Biblia nos enseña que Lot, en la ciudad donde estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, les compartió. Y la Biblia enseña que él quiso predicarles, quiso compartirles, pero había tanta promiscuidad como la que hay en el día de hoy. Hoy podemos ver todo ese tipo de lo demoníaco, de lo satánico, de todo la distorsión que Satanás ha estado haciendo en este mundo. Y la gente creyendo más en eso que en la palabra de Dios. Hoy se puede confirmar que hay liberalidad, que la liberación femenil y que todos somos iguales. Ahora resulta que en la homosexualidad tiene que aceptarse como algo moral y como algo de parte de Dios. Nunca tal cosa el Señor ha aceptado. Nosotros no estamos en contra del homosexual, pero estamos en contra del pecado que practican los homosexuales. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por esa inmoralidad, por ese problema. Porque hoy en día es tan normal la homosexualidad, es tan normal la infidelidad, es tan normal tantas cosas que están pasando en el mundo, y el mundo cada vez lo ve más normal. Y a la persona que está predicando la palabra, a la persona que estamos tratando de llevar la enseñanza real y verdadera a sus vidas, se nos llaman exagerados, se nos llaman anticuados, se nos llaman extremistas. Y realmente lo que queremos es bendición para tu vida. En estos pasajes que acabamos de leer se nos menciona a Noé, se nos menciona a Lot y la venida del Señor también. Sin embargo, la gente no tiene tiempo para escuchar esto. Están tan ocupados en el ambiente. Mire, me sorprende ver iglesias vacías, pero estadios de fútbol llenos, discotecas llenas, tiendas llenas y toda clase de diversión está saturado de gente. Pero donde se predica la verdad, donde se enseña la palabra de Dios, donde podemos trascender en algo más allá, eso parece que a la mayoría no le importa. Y qué triste es que va a llegar el momento cuando usted y yo podamos y tengamos que salir de este mundo. Va a haber tantas expresiones tristes, porque después no se podrá hacer absolutamente nada. El tiempo es hoy. La Biblia nos enseña también aquí en el libro de Pedro. Segunda de Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia. En otras palabras, el que predicó, el que enseñó, el que exhortó, el que gritó con todas sus fuerzas que había salvación y nadie le creyó, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice el Señor. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a lo que había de vivir, a los que habían de vivir impíamente. La Biblia dice que los puso como un ejemplo. Entonces, lo que tenemos hoy en día aquí es un ejemplo vivo de parte de Dios de lo que está pasando en la vida de las personas. Y no termina diciéndonos ahí. Mira lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Dice que nos puso como un ejemplo que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Como realmente no hay ninguna diferencia como estamos viviendo en el mundo de hoy a la que vivió en ese tiempo de Lot, allá en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Entonces, la Biblia nos ha enseñado y nos está enseñando claramente que la venida del Señor es inminente, está clara, está próxima para estar aquí. Sin embargo, pareciera que todo esto es, como dije, un mito, es una historia. Y la gente sigue viviendo igual. La Biblia dice que allá se casaban y se daban en casamiento, estaban bebiendo, estaban divirtiéndose, estaban en su mero apogeo. No había tiempo para la palabra de Dios. No había tiempo para que la persona se enfocara en lo que la palabra de Dios pide, como lo que está pasando hoy en día. Tiene que pasar una catástrofe, tiene que pasar alguna dificultad fuerte, tiene que pasar algo grande para que la gente voltee y vea un poquito el poder de Dios. Yo recuerdo allá en 1985, en el 86, cuando pasó el terremoto allá en México.
Y cuánta gente no buscó de Dios en ese tiempo. Cuánta gente no se acercó a Dios. Y tiene que pasar esto. Pero después, conforme el mundo se fue acomodando otra vez se fueron retirando. Y cada vez que pasa algo, se nos acuerda o se nos recuerda que hay un Dios. Que hay un Dios que en el momento que Él quiera va a terminar absolutamente con todo. Un día Dios va a cerrar la puerta. Hoy estamos en el tiempo de la gracia todavía. Jesucristo vino y dio su vida por nosotros. Él entregó su sangre. Él derramó su sangre por nosotros. Él dio su vida para que nosotros, que no merecíamos, viviéramos eternamente con Él. Nosotros no merecíamos su amor. No merecíamos ese regalo. Sin embargo, por amor a nosotros se nos dio. Pero todavía falta que mucha gente entienda este mensaje y entienda y reciban este regalo. Pero no quieren. Siguen viviendo nefandamente, como dice la palabra. Ellos quieren vivir de acuerdo a sus concupiscencias, quieren vivir de acuerdo a lo que la carne les dicta. Hay cuánta gente dice, sigue tu corazón. La Biblia nos enseña que el corazón del hombre es perverso. La Biblia nos enseña que el corazón del hombre es engañoso. No puedes seguir tu corazón cuando tu corazón no está siguiendo al Señor. No se puede. Entonces todo esto va a terminar en catástrofe. Pero lo peor de todo es que se está mencionando, se está predicando, se está enseñando vez tras vez, enseñándose el mensaje de la palabra de Dios, que sí hay salvación, que sí se puede mejorar, que sí tenemos una victoria, que sí tenemos esa esperanza con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pareciera que la gente, hasta que empiezan a experimentar en carne propia ciertas experiencias, es cuando piensan o quieren tratar de cambiar las cosas, y a veces es demasiado tarde. Dios quiere que hoy en este día nosotros entreguemos nuestra vida al Señor y reconozcamos que dependemos de Él, y reconozcamos que Él es quien abre la puerta, Él es quien cierra la puerta. Es curioso ver cómo toda la creación de Dios cumple el propósito de Dios de acuerdo a como Dios se las puso, a como Dios lo marcó. Es curioso ver cómo, hermano, aún el animal obedece más que el hombre. Mire, aquí en el libro de Génesis 7, la palabra del Señor nos dice, en este mismo día entraron Noé y Sam, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Es decir, 8 personas entraron nada más en el arca. Habiendo miles, solamente 8 entraron. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Y mire, esto es lo que me llama la atención, cómo nos muestra aquí la palabra de Dios. Y los que vivieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Mire, el animal escuchó la voz de Dios y obedeció. Y cuando la Biblia dice que oyeron la voz de Dios y vinieron y entraron como Dios lo mandó, está diciéndonos que el animal, siendo animal irracional, siendo un animal que no tiene pensamiento, no tiene conocimiento, no tiene conciencia de muchas cosas, no está como nosotros, que tú y yo podemos decidir. Ellos, aún con esas limitaciones que tienen, aparte de nosotros, obedecieron a Dios. Y la Biblia dice que venían de 2 en 2 como Dios lo mandó. Y lo curioso aquí es que cada animal venía con su especie. Usted no va a ver que venía el cocodrilo con la ballena, o que la ardilla se quería meter con el tacuache. Cada animal venía con su especie. El hombre es el único que siempre se está oponiendo a los decretos de Dios. El hombre es el único que todo el tiempo está batallando en obedecer, en seguir, en caminar como Dios quiere que caminemos. La gente de ese tiempo todavía tuvo una última oportunidad. Mire, la Biblia nos enseña, y aquí nos muestra, aquí en Génesis 7, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente
que hice. Otra vez, allá está otra advertencia y está otra vez otra invitación. La Biblia dice que dijo el Señor, 7 días todavía iban a pasar. Mire, esa fue una buena señal. La gente estaba escuchando el mensaje de Noé. La gente vio cómo Noé estaba edificando el arca. La gente vio cómo Noé estaba trabajando con su familia. Y aún después de que terminó el arca, la gente vio cómo el animal se empezó a enfilar para entrar en el arca. Y eso no era normal, era obvio. No era normal que un animal a la voz de Dios, o a la voz del hombre, mejor dicho, fuera a enfilarse para entrar muy dócilmente a un lugar. Eso lo hicieron por mandato de Dios, no por el hombre. Y ese fue un testimonio increíble para toda la humanidad que estaba ahí viendo cómo se estaban enfilando para entrar en el arca, y ni así accedieron a obedecer tampoco ellos. ¿Qué pensaban estas personas cuando veían toda la fila de animales? ¿Que estaban locos también los animales? Sin embargo, ellos no quisieron obedecer a Dios. Dice que puedo imaginarme a Noé escuchar los gritos después de que Dios cerró el arca. Mira lo que dice la Biblia aquí en Génesis 7. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Se acabó toda oportunidad. No hay más oportunidad. Se acabó todo lo que había puesto Dios. El tiempo que Dios había dado se terminó. Mira lo que dice aquí en Génesis 7 también. Escribe al ángel en Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. La Biblia enseña que allí en el libro de Génesis, cuando Noé cerró la puerta, o cuando Dios, mejor dicho, cerró la puerta, la gente pegaba, gritaba e imploraba que le abrieran la puerta, porque empezó a llover, porque el agua empezó a caer como Dios lo había dicho, como Noé se los había enseñado. La gente empezó a ver cómo todo lo que se había enseñado y todo lo que se les había dicho era verdad. Y ahora ya no nomás lo estaban creyendo solamente porque Noé le estaba diciendo, sino porque ahora estaban viviéndolo en carne propia. Nunca había llovido, nunca había pasado nada de esto. Sin embargo, cuando Noé empezó a predicarles, no lo creyeron. Como en el día de hoy la gente no cree que Jesucristo va a venir. La Biblia dice que Él vendrá a la final trompeta. Él vendrá por su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedemos seremos arrebatados y lo recibiremos en el aire. Y la gente, todo esto parece que es como una historia, como un mito, como que les da risa inclusive cuando les predicamos todo esto. Espero que tú, que me estás viendo en este día, no veas todo esto como un mito, no lo veas como una historia. Espero que lo que te estoy compartiendo en este día lo tomes tan en serio como que hoy puede ser el día que Dios va a cerrar la puerta de la gracia. Hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Mañana puede ser demasiado tarde. Yo te invito a que le abras la puerta de tu corazón para que Dios abra la puerta del arca y puedas entrar a la vida eterna con Cristo Jesús. Porque llegará el momento, que no tarda mucho, en que la puerta del arca se cerrará. Dios la va a cerrar, y lo que Dios cierra, nadie lo abre, y lo que Dios abre, nadie lo cierra. Amigo que me estás escuchando en este día, si Cristo no es tu Señor, hoy es el día que le permitas que Él entre a tu corazón, que le abras la puerta de tu corazón, y te lo aseguro, Él abrirá las puertas de los cielos para la eternidad, que tú puedas morar con Él hasta que nosotros estemos por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Dios permita que esto haga obra en cada uno de nosotros, y que el Señor nos ayude a comprenderlo. Señor te bendiga, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos en La Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.